Hola amigos, hay rumores que tienen peso, y este es uno de ellos, pero hay que tratarlo con prudencia hasta que no tengamos confirmación de otras fuentes. Artículo de opinión. Negociación en la Casa Blanca. ¿Busca Biden un trato con Trump? Hay una carga de pruebas en su contra. ¿Buscaría protección para él y su familia? ¿Estaría negociando con Mitch McConnell? La concesión molestaría al Partido Demócrata. Deberíamos ver grandes cosas en los próximos días. La Casa Blanca replica al fiscal general William Barr. Sidney Powell publica una montaña de pruebas en Parler. Powell denuncia amenazas y golpes a varios de sus testigos. Petición española a la Casa Blanca en contra de su gobierno. Indignación en Bruselas por una crítica húngara contra don Jorge. El Sol expulsa la llamarada solar más grande en años antes de su ciclo activo. Comenzamos. Según algunos informes, el anciano candidato demócrata estaría tratando de negociar su situación con el presidente ante la avalancha de pleitos que se le viene encima. Esta afirmación, atribuida a una fuente muy confiable, fue transmitida por ludemedianews.org o ludemedianews.org, el mismo grupo que primero reveló la verdad sobre el portátil laptop de su hijo y todo el escandaloso contenido que contenía. Es matemáticamente imposible alcanzar la presidencia con la carga de pruebas que pesan en su contra. Los rumores van más lejos cuando afirman que el anciano se estaría preparando para conceder las elecciones y trataría de negociar un indulto sobre las muchas acusaciones que tiene encima él mismo y sus familiares. Un acuerdo así protegería a su familia, pero serviría especialmente como una venta de otros actores del pantano que no quieren ser procesados. Esta afirmación de que el candidato demócrata buscaría un acuerdo de concesión que aún no ha sido confirmada por otras fuentes está cubierta en el podcast de actualización de la situación, cuyo enlace coloco en mi blog. Inmunidad. Genius informó del rumor de que el candidato demócrata se ha acercado a Mitch McConnell sobre los términos de su rendición. Quiere inmunidad para él y su familia, además de poder quedarse con el dinero que obtuvo de China. La concesión del anciano molestaría al Partido Demócrata y le quitaría el poder a la izquierda. Si cediera el anciano, se ahorraría muchos conflictos y se haría innecesaria una opción militar. Tengo la fuerte sensación de que el candidato demócrata no llegaría al 14 de diciembre. O quizás me equivoque. Puede haber un anuncio importante antes de esa fecha que conmocionaría a la humanidad. Una conmoción tan profunda que forzaría a abrir los párpados de las personas que duermen más profundamente, que se quedarían sin aliento. Addison Mitchell McConnell es un político estadounidense afiliado al Partido Republicano. Actualmente representa al estado de Kentucky en el Senado y es el líder de la mayoría republicana. Es el senador que más años ha representado a Kentucky, la patria del pollo frito. En el marco de la crisis política del cierre del gobierno en 2013, la actuación de McConnell fue fundamental para lograr una solución a la parálisis política y habilitar la reapertura de los servicios federales en todo el país. En 2017 fue uno de los 22 senadores que firmó una carta en la que pedía al presidente que saque a Estados Unidos del Acuerdo de París, o que lo sacara. Montañas de pruebas. Mientras tanto, el equipo de Sidney Powell publica en la red social Parler una enorme cantidad de información sobre la anomalía electoral censurada por redes sociales. El caso es que siguen apareciendo pruebas y más pruebas. Pruebas que son censuradas por redes sociales y grandes medios de manipulación, pero pruebas al fin y al cabo. Sidney Powell ha sido muy agresiva en las últimas semanas al presentar su caso de engaño electoral al pueblo. El miércoles pasado
Powell presentó una denuncia explosiva de 104 páginas en el estado de Georgia. Sidney Powell alega que testigos han sido amenazados y golpeados. La abogada Sidney Powell le dijo al presentador de noticias Sean Hannity de Fox News el lunes por la noche que testigos del fraude electoral han sido amenazados y en el caso de un testigo golpeado y está en el hospital. Entre comillas, ellos van a perder sus trabajos. Sus vidas han sido amenazadas. Un testigo que conocemos fue golpeado y está en el hospital. Ha habido todo tipo de repercusiones contra las personas que se han presentado para decir la verdad, afirmó Powell. Respuesta al fiscal general. La Casa Blanca critica las afirmaciones de William Barr de que no haya fraude electoral. Entre comillas, con el debido respeto al fiscal general, no ha habido nada parecido a una investigación del Departamento de Justicia. Hemos reunido amplia evidencia de votación ilegal en al menos 6 estados que no se han examinado. Tenemos muchos testigos que juraron bajo juramento que vieron delitos cometidos en relación con el fraude electoral. Hasta donde sabemos, ni uno solo ha sido entrevistado por el departamento. El Departamento de Justicia tampoco ha auditado ninguna máquina de votación ni ha utilizado su poder de citación para determinar la verdad. Seguimos entre comillas. No obstante, continuaremos nuestra búsqueda de la verdad a través del sistema judicial y las legislaturas estatales y continuaremos con el mandato de la Constitución, asegurando que cada voto legal sea contado y cada voto ilegal no sea contado. Nuevamente, con el mayor respeto al fiscal general, su opinión parece no tener conocimiento ni investigación de las irregularidades sustanciales y evidencia de fraude sistémico. Cierra comillas. Peticiones. El general Flynn se ha sumado a las voces que reclaman una ley marcial limitada con la siguiente frase, entre comillas. Nosotros el pueblo le pedimos al presidente que invoque una ley marcial limitada para celebrar unas nuevas elecciones controladas por los militares. Tom Zabitovsky, presidente de We the People Convention, publicó un anuncio de página completa en el periódico Washington Times exigiendo que el presidente invoque una ley marcial limitada para permitir que las Fuerzas Armadas supervisen una nueva elección federal libre y justa si los legisladores, los tribunales y el Congreso no siguen la Constitución. Por su parte, el martes por la mañana, el abogado Lin Wood, con sede en Georgia, pidió al presidente en Twitter que ordene una nueva elección después de declarar la ley marcial. A su juicio, entre comillas, nuestro país se encamina a una guerra civil, una guerra creada por actores malvados de terceros para su beneficio, no para nosotros el pueblo. La China comunista está liderando los nefastos esfuerzos para quitarnos nuestra libertad. Cierra comillas. Por otro lado, el teniente general retirado McInerney también está pidiendo al presidente que declare una emergencia nacional por interferencia electoral extranjera y use la ley de insurrección para destruir a los grupos violentos extremistas de todos conocidos. El general retirado de 3 estrellas McInerney pide al presidente que invoque la ley de insurrección, suspenda el habeas corpus y declare la ley marcial e inicie arrestos masivos bajo la autoridad militar. Mientras tanto, el presidente ha anunciado la eliminación de la cláusula que protegía a las grandes empresas de Internet por daños graves a la seguridad nacional. El mandatario amenaza con vetar el proyecto de ley de defensa a menos que se eliminen las protecciones a las redes sociales. La ley deja a los proveedores de un servicio informático interactivo a ser tratados como editores, una posición que según los críticos está cada vez más en desacuerdo con la forma en que los gigantes tecnológicos actúan en la realidad. Rumores. Esta semana y la próxima deberíamos ver grandes cosas avanzando según Don Carlos en Marbella, quien añade que el miércoles 25 de noviembre el general Flynn comenzó a ejecutar detenciones de alto nivel en el extranjero y actualmente se encontraba en los Países Bajos persiguiendo a pederastas allí. Además, Henry Kissinger y otros actores han sido expulsados recientemente del Consejo de Relaciones Exteriores, la sede del nuevo orden mundial.
crecen los rumores de que la directora de la agencia, Gina Haspel, habría muerto en el tiroteo que se produjo en Frankfurt. Hay un informe que dice que Haspel estaba en Alemania durante la redada y fue arrestada, pero de camino a Cuba decidió dar media vuelta y está cantando como un pájaro. Espero que alguien pueda confirmar o negar esta historia pronto. Según la información anterior, el sábado 7 de noviembre, Gina Haspel fue capturada y detenida por trampa electoral después de ser herida por las fuerzas de operaciones especiales. Estas fuerzas allanaron un sitio de la granja de servidores en Frankfurt, Alemania, y capturaron los servidores que habían cambiado votos en las elecciones de 2020. Se llevaron a cabo redadas simultáneas en Toronto y Barcelona. Petición española a la Casa Blanca. En la lista de peticiones populares a la Casa Blanca se ha publicado una petición española en la que se solicita al Gobierno Federal de Estados Unidos que pida al Congreso que actúe en la remoción del gobierno instalado en España. La petición necesita conseguir 100.000 firmas antes del 26 de diciembre para obtener una respuesta de la Casa Blanca. El texto dice lo siguiente en inglés: nosotros, el pueblo soberano de España, siendo gobernados ilegalmente por un gobierno establecido subrepticiamente mediante el fraude electoral de don Jorge y de sus aliados globalistas, que ha venido socavando y sigue socavando nuestras libertades y derechos constitucionales, humanos y fundamentales a través de injustificadas políticas opresivas, solicitamos respetuosamente al gobierno legítimo de los Estados Unidos de América, que es el del legítimo presidente electo Donald J. Trump, como signatarios de la OTAN. Cierra comillas. Una web denuncia el vínculo de don Jorge el Zorro de varios jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con varios jueces, quiero decir, supuestamente, claro. Y 226 eurodiputados, según El Diestro. Atentos a la lista de los españoles, que es muy divertida. Entre ellos figuran gente como Pablo Iglesias, Elena Valenciano o Javier Nart, por poner solo algunos ejemplos. Indignación en Bruselas por una crítica húngara contra don Jorge el Solo. Szilárd Demeter, comisionado ministerial y director del Museo Literario Petőfi en Budapest, publicó el domingo un artículo de opinión en el popular sitio de noticias Origo, que se basa en el titular «Europa es la cámara de gas de don Jorge», escribió Demeter. Atacaba los intentos, o ataca el artículo, los intentos del Solo y de los tecnócratas de la Unión Europea de destruir la cultura nacional en nombre del multiculturalismo de fronteras abiertas. Una crítica constante a los movimientos patrióticos europeos, y afirmó que es el Führer liberal, entre comillas. Y seguimos entre comillas. El gas venenoso fluye desde la cápsula de una sociedad abierta multicultural que es mortal para el estilo de vida europeo, escribió además. Don Jorge el Solo es el Führer liberal y su ejército libertario lo adora de una manera aún más servil de lo que adoraba a Hitler en su día. No han aprendido nada del siglo XX, dijo Demeter según una traducción al inglés. Llamarada solar. El Sol expulsa la llamarada solar más grande en años antes de su ciclo activo. El domingo, Space Weather dijo que la explosión solar se midió como una erupción de categoría M4.4, que produjo un apagón de radio de onda corta en algunas partes de la Tierra y una brillante expulsión de masa coronal. Sorprendentemente, la llamarada fue incluso más grande de lo que parecía. El lugar de la explosión se encuentra justo detrás de la extremidad sureste del Sol, por lo que la explosión fue eclipsada parcialmente por el cuerpo del Sol. Los rayos X y la radiación ultravioleta de la llamarada ionizaron la parte superior de la atmósfera de la Tierra, produciendo un apagón de radio de onda corta sobre el Atlántico Sur. Los operadores de radioaficionados y los marineros pueden haber notado efectos de propagación extraños en frecuencias por debajo de los 20 MHz, con algunas transmisiones por debajo de los 10 MHz,
completamente extinguido, dijo Space Weather en su sitio web. Space Weather dijo que la llamarada y una expulsión de masa coronal asociada no estaban orientadas hacia la Tierra, sino que estrellaron detrás de la extremidad sureste del Sol. Esta es una buena noticia porque la explosión fue eclipsada parcialmente por el cuerpo del Sol. Si la llamarada hubiera estado orientada hacia la Tierra, probablemente habría sido un evento de clase X, lo que significa que podría haber dado lugar a apagones de radio generalizados, redes eléctricas caídas y redes de comunicación ininterrumpidas. Pero esto no ha terminado, sino que acaba de empezar. Así que no sabemos lo que puede estornudar nuevamente el Sol. Muchísimas gracias, amigos.